Hola, a través de este videito yo voy a responder las preguntas a la tercera parte del mensaje del Papa para que acelerar nuestras conversaciones. En la primera pregunta decía, ¿por qué crees que el Papa dice que no improvisamos instrumentos de misericordia? Bueno, yo pensé que se refiere a que, bueno, el cristiano ya de por sí, en su modo de vivir, tiene esa tendencia, esa apertura a socorrer al más necesitado. Entonces los cristianos no estamos improvisados como instrumentos de misericordia, sino que estamos al contrario, preparados. Y cuanto más nos podamos preparar y entrenar, mejor. Incluso los que tenemos suerte de formar parte de grupos, siempre en los grupos de servicio hay actividades, espacios, situaciones, convivencias, retiros, etcétera, en los cuales podemos ser interentrenados o entrenados por alguien que tiene mayor experiencia. Y también, bueno, contamos con el aliento o con el desaliento en este servicio de los párrocos, de los sacerdotes que nos acompañan. Digo que también contamos con el desaliento porque a veces no hemos recibido el apoyo que esperábamos. Sin embargo, eso mismo ha sido un punto de partida, un incentivo para poder reaccionar y dar más pasos y avanzar a pesar de eso. Y por sobre todas las cosas, porque contamos como instrumentos cristianos, contamos con el Espíritu Santo que nos anima, nos impulsa, nos enciende, nos hace avanzar. En la segunda pregunta, el Papa habla de las crisis económicas, financieras y políticas a nivel mundial y se las atribuye a la indiferencia, al individualismo, al egoísmo, al no de algunos pocos, ¿no?, en el mundo, de no hacerse cargo de la vida del otro, e invita a hacerse cargo de la vida del otro, a que hay muchas formas de responsabilizarse de la otra persona. Si todos hiciéramos eso, pues entonces no tendríamos estas crisis económicas, financieras ni políticas. A mí me hizo acordar mucho esto, la parábola del buen samaritano, en la cual está en Lucas 10, el que resulta ser mejor prójimo del que estaba en dificultad es un samaritano, que era como el enemigo de todos los judíos, y ese samaritano no solo se ocupa de los primeros auxilios que tiene que recibir ese que estaba caído, que había sido asaltado, sino que se ocupa integralmente, si se quiere, o se ocupa hasta que se pueda emancipar la persona en dificultad, porque no solo lo venda, lo cura en una primera instancia por compasión, sino que luego se hace cargo del otro. Lo lleva a la posada en su propio caballo, en su montura, dona dinero y le dice al posadero bueno, que hasta que no se cure, hasta que no pueda seguir solo, bueno, que lo deje ahí, en esa posada, en ese albergue, y que él va a seguir pagando todo lo que haga necesario. Estas cosas que hace el samaritano, obviamente en la actualidad no las podemos hacer de a uno, por eso están los grupos, por eso están las instituciones que hacemos de posada o podríamos hacer de posada para que hacerse cargo de las personas, de la vida de las otras personas de resultado. Y me hacía acordar esto que decía el Papa de una frase, de un eslogan que a lo mejor formaba parte de nuestra educación de cuando éramos chicos, qué sé yo, de otra época, que era el sálvese quien pueda, o no te metas, qué sé yo, mientras vos tengas tu mundito seguro, tu trabajo seguro, tus cosas, tengas tu mutual y tus seguridad de, bueno, el otro, paciencia, que se las arregle como puede. Lo que el Papa dice ahora nos invita, probablemente a raíz de esta pandemia y de este año tan raro, ha sido parte de sus reflexiones, es que no vale más eso de sálvese quien pueda, sino que tenés que tratar de ayudar al otro, salvarlo en el sentido integral, cuidarlo, curarlo, promocionarlo, y de esa manera incluso hasta nos conviene, no solo porque es un mandato cristiano, sino desde el punto de vista humano, meramente humano. Al haber vivido esta pandemia nos hemos dado cuenta que todos compartimos el mismo destino, la misma condición de fragilidad. A todos nos puede pasar lo que le ha pasado a todo el mundo, sea de la condición social que sea. Entonces, bueno, esta es la invitación que nos hace el Papa, hacernos cargo de la otra persona, como en la parábola, yo lo relacioné
con la parábola del samaritano. Es más o menos lo que hacen los Médicos Sin Fronteras, o lo que se hace en algunos barrios ayudando a sectores más marginales, o sea, nos ayudamos a nosotros mismos, en definitiva, es conveniente si ayudas al que está en dificultad. Los Médicos Sin Fronteras atacan las zonas que tienen estas enfermedades tan graves para que no se propaguen los contagios justamente a las ciudades, o sea, curan a los de la periferia para que no se propaguen las enfermedades a las ciudades, no solo para salvar a los enfermos que no pueden, que no tienen otros medios para curarse, sino para que justamente los que viven bien, entre comillas, queden protegidos, bueno, de la misma manera, o sea, es la misma lógica. Mientras más nos ocupemos de la vida del otro, más nos vamos a ayudar nosotros mismos. En la tercera pregunta que decía si te parece que gracias a la pandemia hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad, ¿por qué y cómo lo hemos notado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí hemos madurado una nueva fraternidad. En general, a mí se me han acercado bastantes personas a donar dinero, porque bueno, de otra manera no están acostumbrados a lo mejor a servir, y bueno, y el dinero es un motor importante para todas las obras de servicio que realizamos. Y son personas que a lo mejor nunca han ido a misa o se han sensibilizado por esta situación de pandemia. Entonces, en mi trabajo, por ejemplo, que no son creyentes, bueno, cada uno, hay uno que se quedó sin trabajo porque por esta situación de la pandemia no puede ir a tomar horas porque todavía bueno, no se arreglaba, digamos, la parte administrativa como en lo presencial. Entonces, entre todos hicimos una vaquita para suplir el sueldo que dejó de cobrar en marzo. Entonces, como que yo sí he visto gestos de fraternidad en personas que no necesariamente son cristianas. Otras han acercado sus donaciones para Cáritas de la Capilla, por ejemplo, que antes no lo hacían. Personas que sí van a misa, que no van a misa, que son creyentes y que no. Y en lo personal también sí, en mí al menos ha madurado esta fraternidad, porque como que con la pandemia, que ha sido una cosa tan grande, se han minimizado algunos problemas o algunas cosas que yo veía antes como impedimentos, obstáculos o críticas, o que esperaba más de una persona que a lo mejor no podía dar. Y sin embargo, bueno, con esta situación como que he podido minimizar ese obstáculo, que para mí era un obstáculo, verlo más chiquito, porque, bueno, ya, y poder abrirme, poder comprender desde otro lugar a otras personas de las cuales esperaba más o esperaba otras cosas. Entonces, poder comprender, poder acercarme, poder relacionarme con más cariño, con más paciencia. En eso sí yo creo que la pandemia ha hecho que maduremos esta nueva fraternidad. Luego decía otra de las preguntas, qué actos de amor concretos podemos hacer en este tiempo de aislamiento, sobre todo aquellas personas que, o por razones de trabajo, de excesivo trabajo, que se han multiplicado, digamos, algunas actividades, o que tienen horarios de trabajo nuevos, etcétera, o que personas que se han tenido que cuidar especialmente o cuidar a otros por tener enfermedades de base, o por estar al cuidado de personas mayores, o por ser mayores. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede tender la mano al pobre en estas situaciones que se ven como más limitadas? Y se puede tender la mano igual, y lo han hecho varios, en nuestro caso, desde participar de estas jornaditas de reflexión, aunque no puedan participar presencialmente, digamos, de nuestra tarea de mesa tendida, y en otros casos, bueno, donando dinero. A nosotros, gracias a Dios, que éramos un grupo donde nos faltaba un donador. Bueno, hemos tenido este año muchísimas donaciones de dinero, y les agradecemos muchísimo de todo corazón. Y también desde la oración se puede hacer mucho bien y tender la mano, realmente en manos que no vemos, porque son las del Señor y son sobrenaturales, pero que sí
hacen que todo lo demás vaya avanzando, vaya prosperando, acercando ideas, participando con sugerencias, con alentando, porque también es importante cuando por ahí alguien hace algo y otro que no, a lo mejor no puede participar, suma sus aplausitos, sus gestitos, sus, sus comentarios en el grupo. Y en la última pregunta que decía qué parte nos había llamado más la atención o qué frase, a mí me llamó muchísimo la atención el segundo párrafo del punto 7, donde habla de los miedos, acerca de la pandemia, de que muchos hemos padecido los límites de la libertad, que nos hemos visto como encerrados en nuestras propias casas, que hemos tenido que padecer o sentirnos más pobres y más débiles, más frágiles, la pérdida de trabajo o el miedo de perder el trabajo, la pérdida de los afectos más queridos, la falta de las relaciones interpersonales, bueno, etcétera, etcétera, que se ha visto como en jaque muchas de nuestras certezas, bueno, todas esas cosas son las que viven nuestros ayudados. O sea, por ejemplo, los que han terminado en la calle por razones de adicciones, bueno, viven sin sus vínculos familiares, sin sus vínculos afectivos. Y aunque existan organizaciones como la nuestra, como Mesa Tendida, que pretendemos ser de alguna manera sus familiares y sus amigos, lo mejor que les puede pasar a ellos es recuperar sus verdaderos lazos, sus verdaderos vínculos. Entonces, en esta ocasión, en esta pandemia que nadie ha querido, Dios no lo ha querido y yo tampoco me alegro de eso, pero sí ha sido una gran ocasión para poder ponernos en muchos casos en los zapatos de las personas a quienes ayudamos. Y desde ese lugar vamos en el futuro, a poder comprender mejor, a poder ayudar mejor a aquellos a quienes servimos. Porque muchas de estas situaciones que hemos tenido que vivir este año son las que ellos viven a diario. Y bueno, como frase final, me llamó muchísimo la atención, me quedó resonando la frase que dice que la palabra de Dios nunca nos deja tranquilos y continúa estimulándonos al bien. Nunca nos deja tranquilos la palabra de Dios y continúa estimulándonos al bien. Y bueno, gracias a Dios, menos mal que así es, porque si nos dejara tranquilos, si pensáramos que todo ya lo hemos hecho o que todo lo estamos haciendo perfecto, bueno, allí estaría nuestro aletargamiento, nuestro detenimiento. Entonces está bueno que la palabra de Dios siempre nos intranquilice y nos vaya estimulando a ser cada día mejores nosotros mismos para dar de lo que tenemos. Bueno, esas son las respuestas a las preguntas de la tercera parte. Luego la terminamos de charlar en la videollamada. Chau, chau.